Bienvenidos todos, Haverim, a un nuevo ciclo, algo completamente nuevo. Esta va a ser una pequeña clase de introducción al Midrash. Y quiero explicar, antes de comenzar ya a entrar en materia con el texto de Rabbi Abraham ben Rambam, quiero explicar por qué comienzo con una introducción al Midrash. En esta clase ya llevamos prácticamente 4 años estudiando Mishnah. Espero que haya sido pues de mucho beneficio para aquellas personas que se han añadido a través de los años, y especialmente aquellas pocas personas que han estado desde el comienzo, pues espero que les haya hecho mucho provecho. Y la gente me ha pedido que comience una clase de Talmud, pero especialmente a través de las clases de Parashá que comencé este año, hace un par de meses, me he dado cuenta de que hay un gran problema con el estudio del Midrash, y si ese problema no es aclarado, no es resuelto, verdaderamente estudiar Talmud no va a ser provechoso, sino que va a ser contraproducente, va a ser más confuso. Y es esta manía que mucha gente ha cogido, tal vez por hábitos de estudio que cogieron en el cristianismo, o por profesores de Torah irresponsables, donde creen que simplemente porque algo está escrito, ¿cierto?, sobre la Torah, que esto tiene que ser históricamente cierto. ¿Cierto? Entonces, que Rebeca tenía 3 años, pero es que ahí lo dice, en el Midrash lo dice que Rebeca tenía 3 años, o sea, los ejemplos son legión, y esto lo que muestra es que la gente todavía no entiende bien cuál es el propósito y cuál es el alcance de los Midrashim. ¿Ok? Entonces, quiero hacer una pequeña introducción, porque para poder entender bien el estudio del Talmud tenemos que tener estas categorías muy claras. La Torah, de acuerdo al judaísmo rabínico, la Torah se divide en dos. La Torah escrita y la Torah oral. La Torah shebichtav y la Torah shebe'al peh. De acuerdo a la Torah escrita es lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, ¿cierto? La Biblia hebrea, o el Tanaj, no Tenaj. Veo que mucha gente dice Tenaj, Tenaj es un pueblo en México. Tanaj, que es un acrónimo de Torah, Nevi'im, Ketuvim, Torah, profetas y escritos, y es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Por supuesto, para nosotros esta categorización no tiene sentido, porque no hay un Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento existe, pero para nosotros no tiene validez alguna. Simplemente la Biblia hebrea, el Tanaj. La Torah shebe'al peh es un cuerpo de interpretaciones que, de acuerdo a nuestra tradición, se remontan a la misma fuente de autoridad, que es la entrega de la Torah en el monte Sinaí, y son tradiciones orales sobre cómo debe interpretarse este cuerpo de la Torah escrita, ¿cierto? Esa es la Torah shebe'al peh. La Torah shebe'al peh se mantuvo de manera oral durante muchísimos siglos, pero verdaderamente los libros que nosotros tenemos sobre la Torah shebe'al peh son la Mishnah, con la Tosefta, las Beraitot, los Talmuds, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, los Talmudim, y colecciones de Midrashim,
Estos son los libros en los cuales se manifiesta la Torah Shebe'al Peh. Estos libros se remontan a tradiciones milenarias, pero los rabinos que son citados en estos textos viven todos del año más o menos del año 100 antes de la era común hasta el año 600 de la era común. Este es básicamente el periodo en que esta Torah Shebe'al Peh se condensa en estos textos. Y en estos textos hay, o sea, estos son los libros en los que la Torah Shebe'al Peh de nuestros rabinos se expresa. Mishnah, Tosefta, Beraito, Talmudim, Midrashim, son una serie, es una colección de libros finita. Hay dos géneros principales en los que esta literatura se subdivide, que es Halajá y Agadá. ¿Qué es la Halajá? Halajá son todos los textos, todas las tradiciones en la Mishnah, en la Tosefta, en las Beraitot, en los Talmudim, que tienen que ver con cómo se observa la acidez. El problema es tuyo, la gente. ¿Ok? ¿Cómo se observan las mitzvot? Toda pregunta que ataña a esta pregunta de cómo se observan las mitzvot cae dentro del ámbito de la halajá, ¿cierto? Y a pesar de que todos estos textos tienen tradiciones halágicas a veces incompatibles, en la halajá es posible una decisión final. ¿Ok? Entonces, en estos textos de la literatura rabínica, por ejemplo, la Mishnah y la Tosefta son textos principalmente halágicos, ¿cierto? En todos estos años que hemos venido estudiando Mishnah, no hemos tenido grandes ejemplos en los que los rabinos comiencen o sea, lo que les importa en la Mishnah, en la Tosefta, es aclarar cómo se observan estas mitzvot. ¿Ok? ¿Esto es claro? ¿Preguntas? Por ejemplo, Hillel. No, lo que me refiero, Sami, es la redacción viene mucho después. La redacción de la Mishnah fue en el año 200, la redacción de los Talmudim. Hay gente que dice incluso que se remonta al año 700, pero estoy hablando de la época en la que la gente que aparece citada vivió. ¿Cierto? Shammai es año 30 antes de la era común, año 50, Shimon HaTzadik, toda esta gente, o sea, los rabinos citados en la literatura rabínica provienen más o menos del año 100 al año 600. Tenemos 700 años de desarrollo halágico. Hay, no obstante, otro género dentro de la literatura rabínica, que es lo que se llama la Agadá o el Midrash. ¿Y qué es, de qué se trata la Agadá? Esto es
interpretación bíblica. Exégesis. Exégesis bíblica, tratar de entender qué es lo que está diciendo la Torá, no solo en su parte legal, ¿cierto? En su parte legal es un halajá, pero hay mucha, o sea, la Torá misma es un texto mixto. La Torá contiene ley y contiene narrativa, ¿cierto? Contiene historias. El libro del Génesis, por ejemplo, es prácticamente todo narrativa, todo historias. ¿Ok? Entonces, la Agadá o el Midrash es interpretación bíblica, es tratar de interpretar qué es lo que pasa en la Torá. Y esto fue hecho por los rabinos de la época rabínica con una increíble dedicación y de manera colectiva. Es decir, cada persona trataba de interpretar cuál era la historia detrás de la historia, qué era lo que verdaderamente estaba diciendo la Torá. ¿Ok? Y por eso es que la Agadá en muchos casos se expresa a través de parábolas o se expresa a través de historias extendidas, ¿cierto? Añadiéndole a la narrativa bíblica. Tal vez los dos ejemplos más célebres de esto sea la famosa historia de Abraham rompiendo los ídolos, ¿cierto? Esto está en Bereshit Rabá, capítulo 38. Y esta es una historia que trata de explicar qué. A un nivel muy sencillo, trata de explicar un hecho muy simple. La Torá dice que Harán, el hermano de Abraham, murió antes que Terach, su padre. Esto es un detalle completamente irrelevante. Esto no afecta a la historia, ¿cierto? No obstante, la Torá lo cita. Entonces, una de las explicaciones, esta historia larga sobre el rey Nimrod y Abraham, y acaba con que Harán es ejecutado, ¿cierto? Pero también esta historia, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿Qué es lo que nos proporciona? Nos proporciona una imagen tal vez más completa de Abraham. O sea, Abraham en la Biblia simplemente sabemos quién es su padre y simplemente un día le dice Lej Leja, ¿cierto? Vete de tu tierra, del sitio donde naciste, de la casa de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elige a Abraham? Entonces, estas eran preguntas que ciertamente los rabinos tenían y en una forma de literatura, o sea, la Agadá es literatura. La Agadá es literatura sagrada. Era tratar de complementar la Torá. Pero justamente por esto, la Agadá acaba siendo un proceso profundamente individual y subjetivo. Es decir, en la halajá hay una forma de determinar halágicamente cuál es el resultado final. Es más, en la época donde había Sanedrín era aún más fácil. El Sanedrín votaba. El Sanedrín en Jerusalén se reunía y votaban, decían, esto es halajá, esto no. La halajá sigue a Hillel y no sigue a Shammai. La halajá sigue a Rabbi Meir y no sigue a Rabbi Yehudá. Una decisión final. A pesar de que en el proceso halágico se expresan diversidad de opiniones, pero en el fondo era posible llegar a una decisión final. Pero en Agadá nunca hubo tal autoridad, sino que los rabinos ponían sus agadot y trataban a través de ellas de explicar y de enseñar. Muchas veces el propósito de la Agadá es enseñar un mensaje moral. A veces el propósito de la halajá es hacer teología. O sea, la teología tal como nosotros la entendemos
es una disciplina profundamente griega. Y es un discurso con lo que los rabinos no estaban familiarizados. ¿Cómo hacían teología los rabinos? A través de cuentos, a través de contar historias. Por ejemplo, la historia de que Moshe sube a los cielos y los ángeles están celosos. Y le dice, los ángeles se quejan de que Dios le va a entregar la Torá a los hombres. Si los hombres no merecen la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios básicamente convence a los ángeles, dice, la Torá es dada para circunstancias humanas. Esto es una declaración teológica profundamente importante, sobre la cual, ¿cierto?, Tomás de Aquino y Agustín y toda la tradición teológica de Occidente hubieran podido decir esto en volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes, citando pues a cuánto filósofo. Los rabinos hacían teología de una manera muy sencilla, era contando historias. Ahora, esta no era una teología esta no era una teología que necesariamente fuera consistente. ¿Por qué? Porque todos nosotros experimentamos, y ciertamente esto era el caso de los rabinos de la antigüedad, experimentamos a Dios de una manera un poco distinta. Es pragmática, es discursiva, ¿ok? Entonces el propósito de la Agadá es enseñar un mensaje moral o hacer teología. En algunos casos era simplemente tratar de interpretar. Tenemos, ¿por qué la Torá dice lo que dice y no dice algo distinto? ¿Ok? Ahora, la pregunta de Adriano es una pregunta bien interesante. Nosotros tenemos uno de los dogmas rabínicos, es que toda la Torá Shebe'al Peh fue dada a Moisés en el monte Sinaí, ¿cierto? Esto es más bien esto ciertamente en Alajá es fácil de entender, pero en cuestiones de Agadá, donde la Agadá claramente se contradice a sí misma, es un poco difícil de entender. Y una de las cosas sobre las cuales ciertamente van a volver la tradición religiosa del pueblo de Israel, va a volver y volver a volver, va a ser que la Agadá verdaderamente es mucho más subjetiva. El verbo midrash viene del verbo lidrosh. Lidrosh es buscar. Que cada rabino está buscando y tiene su propia perspectiva y encuentra cosas diferentes en el texto. ¿Ok? Entonces, las fuentes de las Agadot son contemporáneas con las personas que las dijeron. O sea, las Agadot de Rabí Akiva son del tiempo de Rabí Akiva. Ahora, a nivel teológico, o sea, y eso es justamente una declaración agádica, una declaración midrashica. Todas las Agadot ya fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. ¿Eso es históricamente correcto o es una afirmación teológica? En mi opinión es una afirmación teológica. Pues, todas estas cosas tienen la autoridad como si las hubiera dicho Moshe, a pesar de que aquí son varios rabinos los que los están diciendo. Y esto pues a propósito de Isru Hag, sabemos que los rabinos sabían que había buena Agadá y mala Agadá. Y tal vez el ejemplo más clásico de esto es la Agadá sobre yo diría que sí, Adriano, o sea, todo tipo, hay mucha gente que dice que toda la teología contemporánea es una forma de midrash. O sea, de igual modo que el proceso halágico no se ha detenido, que hoy en día los rabinos siguen determinando cuál es la ley y siguen investigando cómo se deben observar las mitzvot, igualmente nuestra Agadá también evoluciona. ¿Ok? Basada basada
en la base de estos midrashim clásicos, pero no necesariamente totalmente apegados a ellos. O sea, hoy en día cada cual hace verdaderamente su propio midrash. Y hay una discusión en el Talmud sobre midrash bueno y midrash malo. Y el texto sobre el cual están los rabinos discutiendo es sobre el tema de la plaga de las ranas, ¿cierto? Y la Torá dice, habla sobre la plaga de las ranas de una manera muy extraña. Dice que cuando Batal Hatzfardea, la Torá dice literalmente, y la rana salió del Nilo. La rana, en singular. Entonces los rabinos están tratando de explicar cómo la Torá, por qué dice la Torá simplemente la rana. Y bueno, comienza a decir, era una rana y se reprodujo, ¿cierto? Era una rana y la rana llamó a otras ranas. Y llega Rabbi Akiva y dice, no, era una rana gigante que atacó a Egipto, como una rana Froxila, ¿cierto? Como una rana Godzilla inmensa. Y los rabinos, y esto lo dice el Talmud, los rabinos se voltean y le dicen, Akiva, hágala, papito. Usted es muy bueno con eso de Tumá y Tojorá, pero usted para el Midrash no sirve. Ese Midrash estuvo muy chambón, ¿cierto? Con lo cual se nos demuestra que este era un ejercicio personal e individual, el que cada persona está tratando de reconstruir el sentido de la Torá, pero ninguno de esos Midrashim era totalmente autorizado, era la última palabra, ¿no? Cada uno tenía su nivel de subjetividad. ¿Ok? Entonces, preguntas. No existen criterios claros. Las reglas de Rabbi Ishmael las vamos a estudiar cuando terminemos esta introducción como una introducción a la halajá. Estas son reglas para derivar halajot. En el Midrash no hay reglas. Es más, quiero leerles algo profundamente bello sobre el texto tal vez más bonito, el texto contemporáneo más bonito que se ha escrito sobre esta diferencia, que es un texto que se llama Torá de los cielos, Torá Mina Shamayim Bespeklaria Sheladorot, del rabino Abraham Yehoshua Heschel, y es la primera página de este libro. Un segundito. La Torá se para en una fundación doble, en la halajá y en la gadá. Los Tanaim ya distinguieron que estos dos existían y reconocieron que la gadá era tan importante y una vocación única de la Torá. Y aunque es difícil definir precisamente qué es lo que es, podemos definir la esencia de la gadá y sus cualidades únicas de las formas en las que los Tanaim son los rabinos de la primera época talmúdica, de la Mishnah, de la Tosefta, hablan de ella. Dice el rabino Heschel, en la halajá hay poder y fuerza, en la gadá hay gracia y amor. La halajá tiene la voz del poder, rompe los cedros, mientras que la gadá es esa pequeña voz calmada. La halajá es como el rugido de las grandes aguas, la gadá es el Espíritu de Dios sobre las aguas.
O sea, son ejercicios complementarios, pero no idénticos. ¿Ok? Carlos, no entiendo tu pregunta. ¿Cómo así que hay que tener cuidado con los conceptos? De nuevo, José, si me preguntas eso históricamente, no sé. No sé. Pero ciertamente dentro de la tradición judío rabínica, la Torá Sheba'al Peh tiene la misma autoridad que la Torá oral, que la Torá escrita. Históricamente yo no sé. Pero ese es... eso luego, o sea, justamente, Adriano, ese es el resto del libro de Heschel, que es bellísimo, que es hablando de las diferentes formas de hacer Agadá, la forma mística de Akiva, la forma más racionalista de Ishmael. Ciertamente, cuando uno estudia suficiente Midrash, ve que hay estilos y que hay escuelas de interpretación, ¿cierto? Preguntas. Totalmente, totalmente. O sea, dentro de las fuentes, no, pero si está el ímpetu, pero es el ímpetus cabalista, o sea, el ímpetu místico está ya en el Midrash. Que en mi opinión la Kabbalah lo haya llevado a sitios irresponsables es cuestión de los cabalistas. Pero ciertamente el ímpetus místico está dentro de estos textos. ¿Ok? Joseph, no entiendo tu pregunta. Como una pregunta histórica, no sabemos. Ciertamente históricamente sabemos muy poco sobre la Torá, pero a mí esa pregunta no me interesa. O sea, no, porque lo que importa es la Torá como texto finalizado, no sus fuentes o de dónde venga, sino qué es lo que está escrito. Y como nosotros hemos aceptado, hemos aceptado que este material tiene valor, y que tiene valor como parte de la tradición, pues bien podríamos achacárselo a Moshe, aunque históricamente pues esto no tiene mucho sentido. Ahora, ¿cuál ha sido el propósito? ¿Cuál ha sido una de las cosas graves, ya quiero entrar en materia, de la Agadá? Es que últimamente, y esto supongo que es lo que está diciendo Adriano, es que la gente ha visto, o sea, cree que para que algo sea verdadero, tiene que ser históricamente verdadero. ¿Cierto? Y hay círculos donde todo este material, dado que es material rabínico, ¿cierto? Y está en el Talmud, y está en los Midrashim, y fue escrito por nuestros sabios de sagrada memoria, de bendita memoria, tiene que ser la verdad absoluta e infalible. Y esto no es verdad. Y esto es algo que incluso los mismos rabinos del Talmud reconocían. O sea, si los mismos rabinos del Talmud podían decírselo en otro, Akiva
ese midrash está malísimo. No, hermano, mejore lo que está, ¿cierto? Si ellos mismos podían criticar y decir ese midrash es inválido, y si nuestros rabinos pudieron poner en el mismo libro midrashim contradictorios, y hagan ustedes cualquier colección de midrashim, como los midrashim Bereshit Rabá, Beshemot Rabá, Vayikra Rabá, y van a ver opinión tras opinión contradiciendo la opinión anterior. Esto significa que el ejercicio de la Agadá es un ejercicio personal de interpretación bíblica, subjetivo, y que por lo tanto no puede tener ese valor histórico definitivo en todos sus aspectos con el que lo tratan hoy en día muchas personas dentro de la ortodoxia, dentro de la Kabbalah, ¿cierto? Que cualquier cosa que está escrita en el Talmud tiene que ser absolutamente cierta. Esto, vamos a ver que incluso en el siglo XII era algo que era una pelea que los rabinos que verdaderamente provenían de la tradición rabínica estaban teniendo que pelear con los camanduleros y los folcloristas y la gente pues que no estaba entendiendo el texto como era necesario entenderlo, ¿cierto? Y es decir, de una forma no literal. Pasamos entonces a nuestro texto básico. Nuestro texto básico es un texto que fue escrito, no todo, o sea, vamos a ver, hay diferentes formas, algunas son metáforas, otras son incorrectas, y lo importante es desarrollar criterio. Este texto se llama Ma'amar al-Divrei Hazal, Tratado sobre los dichos de los sabios. Esta es una versión bilingüe, es basada en la traducción del rabino Yitzhak Zakal, que aparece en masuach.com, un poco corregida y extendida. El rabino Zakal editó un par de partes, las dejó por fuera. Yo les estoy presentando aquí una traducción un poco más completa, con el texto, con la traducción en hebrea. Este texto fue compuesto por Abraham ben Harrambam. Abraham, el hijo del Rambam. Abraham, el rabino Rab Abraham, fue el único hijo del Rambam, el único hijo varón al menos. Sabemos que fue un hijo que fue... hoy los rabinos seguimos produciendo, no Haggadot. Haggadah es el libro que se usa en Pesach. Haggadah, sin H. Toda interpretación, todo sermón donde se encuentre un aspecto nuevo de la Torá es Haggadah, es Midrash. El proceso midrashico no se detiene, ¿cierto? Y yo puedo, y como rabino, yo se los digo, Javerim, este año yo estoy interpretando Shemini de una manera, y el próximo año tal vez me contradiga completamente. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo, y porque las cosas que encuentro relevantes en el texto no son las mismas. ¿Ok? Abraham es un hijo bastante tardío del Rambam, nace cuando el Rambam ya es mayor. Es el heredero no solo de la Torá de su padre, sino también de su autoridad. Cuando muere el Rambam, Rabbeinu Abraham, es declarado Rais al-Yahud, es decir, la autoridad suprema de los judíos en Egipto, labor que desempeña durante el resto de su vida. Creo que cuando el Rambam muere, Rabbeinu Abraham tiene 20 años, y durante el resto de su vida se desempeña como Rais al-Yahud, como rabino, un gran místico en el sentido clásico de la palabra, no en el sentido cabalístico. Escribe tratados sobre la unión intelectual con Dios, que no tienen nada que ver con la Kabbalah, es una tradición mística racionalista, que es la tradición, auténtica tradición sefaradí en misticismo, que viene de España, de Andalucía, de la yeshivot, de los Geonim. Y una de sus
grandes desafíos fue defender la Torá de su padre. Defender la Torá de su padre. Durante la vida de Rabbeinu Abraham, la obra del Rambam fue muy atacada por los protocabalistas de España, de Francia, los cuales llegaron al punto, por defender una piedad y un literalismo, de denunciar las obras del Rambam a la Inquisición, la cual con mucho gusto las quemó públicamente en Montpellier en el año 1224. Y luego comenzó una campaña de desprestigio de esta tradición racionalista dentro del judaísmo, que desafortunadamente ha tenido muchísimo éxito, ¿cierto? Hoy en día el judaísmo que trata de ver las cosas, que trata de ver la Torá desde una perspectiva racionalista, no faltarán aquellas personas en posiciones de poder que lo califiquen de hereje o de poco piadoso, y esto, pues, ciertamente durante la vida de Rabbeinu Abraham fue el caso con las obras de su padre, totalmente. Y aquí lo que el Rabino Abraham está tratando de hacer es explicarnos de dónde proviene su visión del judaísmo, que tiene que ver en mucho con cómo se lee la Agadá. ¿Ok? Valga esto como corta introducción. Sobra decir que el Rabino Abraham estableció una larga dinastía de rabinos místicos, sufís judíos. El sufismo tuvo vertientes judías, sus más preclaros representantes eran los descendientes del Rambam, filósofos, grandes rabinos, grandes autoridades, hasta pues que el mundo fatimida con las cruzadas se comienza a colapsar y pues pierde influencia la familia del Rambam. Entonces comenzamos con tratados sobre los dichos de los sabios. Y lo vamos a leer en castellano y vamos a referenciarlo cuando sea necesario con el texto en hebreo. Es importante saber que los dichos de los sabios que conservamos son escasos y dispersos, algunos en los Talmudim, ¿cierto? Y en otros en los Midrashim. Sumado a esto, debo aclarar que muchos de estos dichos pasaron desapercibidos, siendo muy pocos los exégetas que se abocaron a ellos, se percataron de su profundo mensaje. Es decir, que en general los dichos de los sabios no fueron producto de un intenso estudio y análisis, por lo tanto, no siempre el verdadero sentido de la frase fue descubierto y explicado. Entonces, este es el primer problema que nos plantea aquí Rabbeinu Abraham, que es que sabemos que la literatura rabínica está compuesta de alajá y agadá, pero, al menos clásicamente, se le ha prestado muchísima más atención a la alajá. Al final del día, yo necesito saber qué debo hacer, mientras que estas especulaciones textuales, teológicas, morales, son más bien un lujo, ¿ok? Esto es especialmente notable en la tradición sefaradí, andaluza clásica. La tradición sefaradí al provenir de los Geonim, al ser los herederos espirituales de las academias talmúdicas de Babilonia, puso un énfasis sobre la halajá.
Y esto hasta el día de hoy es cierto. Es una de las grandes diferencias en los métodos sefaradíes y los métodos ashkenazíes de estudio del Talmud. En los sefaradíes es Talmud aliba de Hilgeta. El propósito de estudiar Talmud es para poder saber cómo debo comportarme. Mientras que en la tradición ashkenazí hubo una mayor exposición de los exégetas, ¿cierto? Rashi, Rashbam, Bechor Shor, y ciertamente en Ashkenaz era más desarrollada la tradición de exégesis bíblica, mientras que en Sefarad era más práctico el estudio del Talmud. Entonces, el primer problema es que, dado que estos textos no han recibido demasiada atención, a veces no se le prestaba a estos textos la atención precisa. ¿Ok? Y mi padre y maestro, es decir, el Rambam, pensó componer un escrito con respecto a los proverbios de los sabios. Así lo expresó en la introducción al capítulo Helek de la Mishnah, empero finalmente desistió de ello, tal como lo afirma en la introducción de la Guía de los Perplejos. El Rambam es una persona tremendamente metódica. Dado que toda la literatura rabínica se divide en dos, el Rambam primero decidió abordar el tema de la halajá y tratar de crear una interpretación sistemática y consistente de la halajá, en lo cual fue tremendamente exitoso. Esto es lo que nosotros llamamos hoy el libro Mishneh Torah. Es la reelaboración e interpretación de todo el corpus halágico de la literatura rabínica en un libro fácil de entender. El Rambam tenía un proyecto similar de hacer una especie de Mishneh Torah con todos los midrashim de los rabinos. Hacer una enciclopedia midrashica. Y por supuesto, dar la interpretación correcta, de acuerdo a su opinión. Este proyecto le quedó grande. En su introducción a la Guía de los Perplejos dice que el tema es demasiado complejo, es demasiado amplio y que por lo tanto él se va a limitar a tratar de explicar algunos midrashim que son que ponen a la gente en estado de perplejidad. Y esto es la Guía de los Perplejos. La Guía de los Perplejos es tal vez lo más cerca que el Rambam se acercó a esta cuestión de generar una visión sistemática de los midrashim, y ciertamente fue una visión sistemática, pero no completa, como si lo es el Mishneh Torah. Nadie desde entonces ha tenido el coraje del Rambam. Hay un libro que se llama Ein Yaakov. El Ein Yaakov fue escrito en el siglo XV y más que es una colección de todos los midrashim que aparecen en el Talmud con una interpretación. Esto es lo más cercano que existe a una enciclopedia midrashica hoy en día. A nivel moderno, Bialik, el gran poeta hebreo, con un colega Rabinovich, creó lo que se llama Sefer HaAgadah, que es una colección de todos, de una buena parte de los midrashim que aparecen en el Talmud, los midrashim, organizados por tópico y por categoría, y ha sido completamente traducida al inglés. Sefer HaAgadah se llama Sefer HaAgadah,
o The Book of Legends, es la traducción al inglés, de Bialik y Rabinovich. Continúa Abraham Ben Rambam. Luego de su deceso, comencé a explicar algunos aspectos del tema, mas no me aboqué plenamente en ello, por cuanto me sumergí en la composición de este libro, que lo consideré de mayor utilidad para la materia en cuestión. Aún así despertaré tu reflexión, y tú por tu parte pon atención a la forma en que se han expresado los sabios en sus máximas, comprendiendo su verdadero significado, evitando de esta manera menospreciar, desestimar o contradecir la veracidad de sus palabras. Este párrafo habla de la circunstancia en la que se encontraban los lectores para los cuales Abraham Ben Rambam y ciertamente el Rambam estaban escribiendo. El Rambam y su hijo escribían para la crema innata intelectual del pueblo judío. Esta era gente que había estudiado ciencia, había estudiado Aristóteles, filosofía. ¿Y cuál era el riesgo? ¿Cuál era el riesgo? Que si esta gente mal interpretaba o tomaba demasiado literalmente las expresiones de los rabinos, iban a pensar que los rabinos eran unos peleles. Claramente la ciencia contemporánea nos dice que esto no puede ser cierto, y aquí los rabinos nos están hablando de dragones y de milagros y de cosas que sabemos que racionalmente, que científicamente son imposibles. Por lo tanto, la tradición rabínica no tiene ningún valor. Ese era el problema al cual se enfrentaba el Rambam y su hijo cuando escribían estos textos, ciertamente cuando escribían la Guía de los Perplejos. Este no es el problema que yo estoy viendo en América Latina hoy en día. El problema que yo estoy viendo en América Latina hoy en día es que mucha gente que se convierte al judaísmo, que viene al judaísmo de por fuera, y que tienen este concepto de la fe de Carbonero y de creer en dogmas y de creer en cosas absurdas, súbitamente creen que para ser buenos judíos tienen que declarar su fidelidad, declarando que todas estas cosas son absolutamente ciertas de manera histórica, científica, y que todo ocurrió. Y que decir cualquier cosa, ¿cierto?, es herejía. Y esto genera un judaísmo contradictorio, atavista y malsano. Porque este no era el sentido que los rabinos que cuando compusieron esta Sagadot le dieron a esta Sagadot, y ciertamente este no era el sentido que tenía en la época medieval cuando fue escrito este libro, y que acaba siendo una colección de quién puede creer más ridiculeces, ¿cierto?, sin enloquecerse, porque el problema de los Midrashim, como ya dije, es que son autocontradictorios. Es decir, se contradicen el uno al otro. Entonces, siempre, especialmente del modo que se enseña los Midrashim en los círculos cabalistas o ultraortodoxos, esta perspectiva del Rambam para mí es tremendamente refrescante. En el sentido que nos muestra que alguien en el siglo XII no estaba dispuesto a tragar entero. Ok. No debes confundirte o suponer que todo relato extraño narrado por ellos se refiere a sucesos milagrosos, tal como los que se les atribuyen a los profetas, o a creer ingenuamente que Dios obra maravillas con los sabios y piadosos
de la misma manera y al mismo nivel que lo hizo con Moisés, Elías, Eliseo o cualquier otro profeta. Y esta es una afirmación bien importante que hace el Talmud, y es que la época talmúdica es históricamente distinta a la época bíblica. Dios ya no interviene de la misma manera, ¿cierto? De la misma manera en que lo hacía en la época bíblica. No todo puede ser explicado con milagros. Continúo. Lo que suele motivar esta confusión es el hecho de tomar textual y literalmente las palabras de los sabios. Ese es el gran problema en hebreo. Kol ze tithayev kishtikat kishetikah otam hadarashot al pi pshutan. Cuando se toman estas interpretaciones en su sentido simple, o al pi hanire mehem lechatchila beyun arishon, o cuando la gente, lo que la gente interpreta de estas historias al leerlas por vez primera. Hubiera sido suficiente para comprender esto, aclararte que en las palabras de los sabios existe también un mensaje interior y oculto. Cuanto más, si a ello le sumamos lo que mi padre, que su recuerdo sea para una bendición, ya reveló en sus escritos al respecto. Empero, me embarga el deseo y la voluntad de explayarme y esquematizar los dichos de los sabios acorde a las diferentes categorías, como lo haré a continuación, valiéndome de los ejemplos que sean necesarios. No obstante, creí oportuno incluir esta introducción. Y aquí quiero hacer un pequeño aparte. En la tradición andaluza maimonideana, ¿cierto? Cuando yo encuentro un texto en la Torá o en la Agadá que es contrario a la razón, ¿cierto? Que es absurdo, un texto que es absurdo, que la tradición lo que nos dice es hay que buscar el sentido oculto o esotérico en donde este texto sea racional. ¿Ok? En la tradición antimaimonidiana, cabalista, el sentido oculto o esotérico de la Torá es justamente eso, es algo supernatural. Espiritual. Y en ciertos casos, irracional o milagroso. ¿Ok? Son dos formas muy diferentes de esoterismo. Y nosotros, tal vez porque esa es su acepción dentro de el contexto cristiano en el que nos desenvolvemos, nosotros estamos acostumbrados a esta definición de lo esotérico. ¿Qué es lo esotérico? Los ángeles y la magia de los cristales, y que si tú haces esta payasada en un miércoles a las 5 de la tarde te llueven bendiciones, y si la haces a las 6 de la tarde te caen maldiciones. ¿Cierto? Eso es lo que la gente entiende por esotérico. Es cuando yo no entiendo algo
¿cierto? Cuando yo no entiendo algo en el mundo o en la Torá, yo tengo que inventarme o descubrir, seamos un poquito más, más calmados, tratar de descubrir un significado oculto, donde hay energías ocultas que pueden explicar esto que yo no entiendo. ¿Cierto? Recurriendo a ángeles o sea, es que en un mundo habitado de fantasmas, duendes, energías que yo no puedo ver, que la mayoría del común no puede ver y que solo el iluminado, ¿cierto? Que solo la persona que tiene el conocimiento esotérico puede percibir y Dios quiera controlar. ¿Ok? A mí, ¿por qué no me gusta esta visión del mundo? Primero que todo, porque no me la creo. Y segundo, porque se presta a increíbles cantidades de abuso. Si yo siempre, para poder entender el mundo y lo que no entiendo en el mundo, tengo que recurrir a cosas invisibles que solo un par de personas en el mundo pueden ver, ese par de personas van a tener poder sobre mí y me van a poder sacar plata y me van a poder controlar y dominar. En la visión tradicional andaluza maimonidiana, cuando yo no entiendo algo en la Torá o cuando yo no entiendo algo en el mundo, eso es porque yo no tengo todavía suficiente información. Pero dado que el mundo se rige por reglas científicas y racionales, tiene que haber una explicación racional para todo. Y a veces esa explicación racional no es obvia para todo el mundo. La cantidad de gente que verdaderamente entiende la física cuántica y estas cuestiones de materia oscura y de las diferentes cosas que pasan a nivel subquark y a nivel de los besones y los positrones y todo esto, son muy pocas en el mundo. Verdaderamente es una cuestión esotérica, pero el Rambam y su círculo era profundamente optimista en que Dios no nos va a meter en un mundo poblado de demonios y de fantasmas que nosotros no podemos entender, sino que Dios nos puso en este mundo con las capacidades para entenderlo plenamente. Y que si nosotros, y lo mismo se aplica a la Torá, y que si nosotros no entendemos algo en la Torá, no es porque tengamos que explicarlo en términos supernaturales, espirituales, de fantasmas, de energías, de sefirot, no, sino que si tenemos que seguir trabajando y laborando. Cambiaron sencilla, material, para este texto o para esta cosa que no entendemos. Estos son dos judaísmos completamente diferentes. Desafortunadamente, este judaísmo ganó. La batalla histórica fue ganada por los antimaimonidianos. Y yo lo que quiero lo que quiero de cierto modo reivindicar es esta visión del judaísmo que es tanto o más auténtica y que en mi opinión genera un judaísmo muchísimo más aterrizado, muchísimo más positivo, muchísimo más optimista y en el fondo muchísimo más transparente. Esta visión crea en un mundo lleno de secretos. En este mundo hay secretos, pero todos los secretos tenemos las herramientas para descubrirlos. Ok.
Primera parte. Ein lehamin badavar rak biglal omro. Esto debería ser algo totalmente obvio, pero no hay que creer algo solo por quien lo dice. Es decir, el argumento de autoridad de que esto es cierto porque lo digo yo no funciona en el judaísmo, ni a nivel halágico ni a nivel hagádico. Es imperioso que sepas que no es digno sostener una ideología solo por la fama y el alto nivel de la persona que la pregona. ¿Cierto? Y esto sucede, yo veo esto en Facebook prácticamente a diario, que cuando alguien pregunta o hace una crítica o pone una pregunta, inmediatamente alguna gente sale con, pero tú crees saber más que el Rebbe, crees saber tú más que estos santos rabinos que han vivido, que eran mucho más cercanos a la Torá. Y aquí lo que nos está diciendo Abraham en el Rambam es, solo porque lo diga una persona, así esta persona sea muy sabia, no es necesariamente cierto. Aceptando sus dictámenes sin detenerse a analizar profundamente qué es lo que sostiene esa ideología, si es verdadera o no, pues quien así actúa se conduce erróneamente y con muy malas cualidades. ¿Ok? Min hadeot harraot. Esto no solo es intelectualmente contraproducente, sino que es moralmente objetable. ¿Ok? Es una falla moral creerle a la gente solo por su posición. Esta actitud, además de estarnos vedada por la Torá, ojo, esto no solamente porque contradice el método científico, está prohibido por la Torá. Es algo que la razón misma rechaza. Lógicamente no es propio actuar así, pues esto empequeñece y mengua la verdadera percepción en cuanto a la fe. ¿Ok? Esto en hebreo, Eino miderech hasechel, no es la forma recta lógica, mipnei shehu mithayev giraon vejisaron. Cuando yo creo ciegamente en lo que dice alguien simplemente por lo que esta persona es o por su fama, yo no examino, ¿cierto?, las creencias lo suficiente y esto acaba en disminución y empequeñecimiento de toda aquella cosa que requiera nuestro análisis para creer. Es decir, Javerín, cuando yo trago entero, simplemente porque la persona que me lo dice tiene una barba bien grande, un sombrero negro, o es el Rebbe de Sonsón, o es el arzobispo de yo no sé dónde, yo le estoy haciendo un mal servicio a la verdad. ¿Por qué? Porque los guardianes de la verdad somos todos. Y cuando yo trago entero, yo no analizo las cosas que me dicen con la lupa que debo hacerlo. Y cuando esto se trata de los principios mismos de nuestra religión, o de los principios con base a los cuales nosotros estamos viviendo, eso es una locura. Eso es como si a uno le dicen, hola, soy Floyd McClure, tal vez me recuerden de películas tan importantes como blah, blah, blah. Tómate este vaso. Y como yo soy una celebridad, nada te va a pasar. Y en ese vaso puede haber veneno, en ese vaso puede haber basura, en ese vaso puede haber...
Y tristemente, la mayoría de la gente, en su desarrollo de sus ideas centrales, ¿qué es lo que hace? Come entero. Y le crea el tipo del turbante más grande o de la casulla más negra Ahora, que esto de una perspectiva filosófica sea reprochable, pero miren, bajo el punto de vista de la Torá es condenable, pues se desvía del camino verdadero, apartando sus ojos de lo correcto. ¿De dónde saca esto el hijo del Rambam? Aseveró Dios, no favorecerás al pobre, ni mostrarás preferencia con el grande. Con equidad habrás de juzgar. Betzedek tishpot amiteja. Mas aún no habrás de ser condescendiente con conocidos en el juicio. Lo takiru panim bamishpat. A la hora de juzgar, uno debe procurar ser lo más objetivo posible. ¿Ok? Amar Hashem Itbaraj. Aquí está Adriano. Dijo Hashem sea loado. La traducción podría mejorar, pero no tuve tiempo de corregirla completamente. No hay diferencia al respecto entre aquel que adopta tal opinión sin haberla analizado o aquel que defienda la postura de los rabinos sin tolerar que alguien opine lo contrario, pues él razona para sí. Por ser que los sabios eran grandes en sabiduría, obviamente todo cuanto ellos dijeron debe ser correcto. Todo esto está igualmente incluido en la prohibición enunciada anteriormente de no favorecer a aquellas personas influyentes. Mijael, aquí estamos hablando de manzanas y peras. Alajá es una cosa y creencia es otra cosa. Y si yo como Rab doy una alajá que no tiene sentido, que contradice la Torá, yo como feligrés de ese Rab estoy en obligación de desobedecerlo. Eso aparece en Masejet Horayot. Los sabios se pueden equivocar. Acá estamos hablando de creencias. Creencias. No de alajá. E incluso en alajá hay un principio para moderar estas decisiones. Continuamos. Acorde con lo expresado hasta aquí, deducimos que a pesar de la gran sabiduría y erudición de los sabios, debe quedar claro que no por dicha fama debemos acatar todo lo que ellos opinan con respecto a la medicina o las ciencias naturales de la misma manera y tenor con que aceptamos sus opiniones en lo que respecta a la explicación de la Torá, tal como nos fuera encomendado, y harás todo lo que ellos te encomenden, que es justamente lo que tú estabas diciendo, Mijael. Al pija Torah asher yoruja. Uno tiene la obligación de obedecer a los sabios de la generación, pero esto es en cuestiones de Torah. Si los sabios de la generación saben menos ciencia, ¿cierto? Y ahorita tristemente los sabios de nuestra generación, o algunos de ellos, están diciendo cosas que son incorrectas, como que el mundo tiene 6.000 años, que el mundo fue creado hace 6.000 años, o cosas de ese estilo, cuando sabemos científicamente, ¿cierto?, que eso no es cierto, o al menos a nuestra...
ahora, no significa que nuestra teoría científica sea la verdad absoluta, pero ciertamente es mucho más plausible que la otra teoría. Esta postura era asumida por los mismos sabios. ¿De dónde aprendemos que cuando los sabios se equivocan en cuestiones de ciencia o de medicina que debemos buscar alternativas? Porque los sabios mismos lo hacían. Así encontrarás entre los sabios que ante la opinión ajena a la lógica talmúdica o incoherente, decían, por Dios, aunque esto lo hubiera dicho Josué ben Nun, no lo hubiera aceptado. El argumento por autoridad no es válido. Es decir, no aceptaría dicha afirmación aunque proviniera de un profeta, puesto que ese argumento no puede ser sustentado en forma coherente y lógicamente, producto de un análisis u otro método de razonamiento de los que el Talmud se vale para explicar u opinar. ¿Ok? Entonces, simplemente porque algo esté dicho o esté escrito, no significa que sea cierto. Alcanza con lo dicho como prueba al respecto sin necesidad de aportar las expresiones de los sabios del Talmud acerca de la medicina, las cuales en la realidad se demostró que no eran correctas, ¿cierto? Y esto era del siglo XII. En el siglo XII, Abraham Ben Arramba me está diciendo, los rabinos no tenían la mejor medicina. O las técnicas para evitar abortos que tampoco son correctas, y casos similares que se abordaron en el Talmud babilonio, Tratado Shabbat, capítulos 8 y otros. En otra ocasión te explicaré por qué algunos tomaron como absolutas las opiniones talmúdicas referentes a la medicina, sin que éstas fueran correctas para la medicina o en la realidad. Debes percatarte que lo que expusimos no lo hizo porque así lo expresaron los sabios, ¿cierto? Hay algo literalmente, ¿cierto? Cuando tengas hambre, come; cuando tengas sed, bebe; cuando tu olla esté caliente, vacíala. Sino que lo agregó porque eso es algo básico para la salud, tal como lo afirman las ciencias médicas, es decir, no comer sino cuando estés hambriento, o no beber sino cuando estés sediento, y cuando sienta deseos de beber no se demore en saciarlo, porque cuando sienta la necesidad de evacuar, que no se contenga y se postergue. ¿Ok? Es decir, incluso cuando los rabinos tienen razón, no debe tomarse en cuestiones científicas de manera literal la cosa. Igualmente, ojo, la espada corta en dos sentidos. Simplemente porque lo digan los rabinos no significa que sea cierto. E igualmente, porque lo diga la ciencia, no necesariamente tenemos que tragar entero. Por todo lo expuesto, no podemos arguir sobre Aristóteles que por tratarse del maestro supremo de los filósofos, el cual construyó teorías lógicas indiscutibles acerca de la demostración de la existencia de Dios y otras por el estilo, aceptar por eso esa otra teoría acerca suya de la eternidad del mundo, o aquella otra acerca de que Dios no sabe o no le importa los detalles de lo que hacemos, como asimismo no podemos argumentar que así como se equivocó en estas dos últimas teorías, también se equivocó en todo lo demás. Este es otro gran vicio intelectual que veo entre muchos judíos novatos, ¿cierto? Y es decir,
primero que todo, tragar entero. Pero esto está escrito en el Tania. Y la otra cosa, en su contraparte, en los ateos furibundos, ¿cierto? De que porque algo fue publicado en un journal, ¿cierto? Yo tengo que aceptarlo como la última verdad. O porque alguien se equivocó en algo, ¿cierto? Que esto inmediatamente hace que todas sus otras opiniones sean inválidas. Javerim, este libro fue escrito en el siglo XII. Y Rabí Abraham suena muchísimo más coherente y muchísimo más cuerdo que la mayoría de los rabinos que yo oigo hoy. Y muchísimo más aterrizado. Empero, todo sabio e inteligente debe aplicarse a comprender cualquier hipótesis y teoría, analizándola profundamente, manteniendo lo que es correcto y anulando lo que no corresponde. Así también, cuando en un tema no nos sea claro cuál de las dos posturas es la correcta, tampoco debemos inclinarnos hacia alguna de las dos opiniones, sea quien fuere el que la postule, pues así actuaron nuestros sabios, los cuales en varias oportunidades afirmaron: si el dictamen en discusión es algo que fue recibido por transmisión, lo recibiremos sin objetar. Pero si el mismo es producto del razonamiento, entonces tengo que arguir. La frase más importante que debemos aprender, Javerim, a decir en el judaísmo es no sé. Y yo en esto espero liderar a través del ejemplo y espero que a través de mi vida me hayan corchado varias veces y que me sigan corchando y que me obliguen a decir no sé. Porque cuando yo digo no sé, eso me fuerza a analizar, a investigar, a aprender más y a balancear mis opiniones. Corchar es cuando uno, es por lo general es cuando el maestro le pregunta a uno y uno no entiende. ¿Ok? También, en otras oportunidades, procedieron así, sobre todo en aquellos temas en los que no se logró una opinión consensuada entre las dos posiciones, quedando la definición de esa disputa en suspenso, es decir, sin decretar como ninguna de las dos opiniones. Esta es una palabra talmúdica que aprenderemos después, que se llama teiku. Teiku es cuando hay una disputa, una discusión entre rabinos y no se llega a una decisión final. Hoy, curiosamente, en hebreo moderno, esta es la palabra para definir un empate en fútbol. Efes teiku, 0-0. Ha teiku, 1-1. Que son esas cosas bonitas de cómo el hebreo moderno es influenciado por sus fuentes talmúdicas. En el caso de no tener una conclusión, yo puedo optar por una posición, pero no puedo decir esta es la verdad absoluta, simplemente porque lo dijo tal persona. Yo voy a decir, bueno, no, ambos son plausibles, ¿cierto? Hay argumentos para esto, para lo otro. Y a mí me convencen más estos argumentos, pero así como es importante saber decir no sé, es importante también poder decir todavía no sé. Esto está en discusión, esto no es completamente claro.
Comparen esto, Javerín, con estas odas a la certeza, ¿cierto?, que encontramos en algunas, últimamente, en todas las religiones. Todas las religiones contemporáneas adolecen de esto. Todo el mundo sabe que tiene la verdad absoluta. Todo el mundo sabe quién se va a ir al infierno, y todo el mundo sabe quién debe morir en la guerra santa, y todo el mundo sabe a quién le pertenece este pedazo de tierra o a quién no le pertenece este pedazo de tierra. La excesiva certeza es una enfermedad. Otras veces encontrarás que, persuadidos por las pruebas que aportó la otra parte, se han retractado, aceptando lo que la otra postura es la correcta y no la de ellos. Así encontrarás que dice tal sabio se retractó y decretó como la otra opinión. Más aún, tal es el grado de fidelidad a la justicia que existen casos en que los sabios dijeron, ¿cierto? Uke raba amora alei vedarash veamar devarim shamarti bivneichem ta'ut hem beyadi. Expresó Raba Amora esto y dijo, no Raba Amora, dijo, los razonamientos que expuse ante ustedes no eran correctos, me he equivocado. Entonces, la Torá prohíbe creer algo simplemente porque lo dice alguien importante. Y lo que nos está mostrando aquí, Abraham Ben Rambam, es que lo que nosotros debemos hacer es aprender de los mismos rabinos, que eran gente que no que no comían entero, que no tomaban las cosas, que no afirmaban saber cosas que no sabían, y que cuando eran convencidos por la otra persona, tenían la humildad y la grandeza, de decir, me equivoqué, tú tienes la razón. Y por eso es que la idea hasídica de un rebe es absolutamente contradictoria con la versión clásica del judaísmo. El judaísmo no tiene lugar para una persona infalible. La única persona infalible es Dios. Y volviendo al tema, o sea, el tema de los rebes proviene justamente de esta definición de esotérico que tuvimos. Si el mundo está lleno de secretos y de fantasmas y de duendes y de cosas que yo no entiendo, entonces hay unas 2 o 3 personas que pueden ver más allá de lo evidente, que tienen la espada del augurio, ¿cierto? Que son leono, y ven más allá de lo evidente, y por lo tanto esa gente es infalible. Pero esto no es consistente con el judaísmo. Incluso aceptando la idea de la profecía como existía tal cual se describe en la Biblia. El profeta no es infalible. El mensaje del profeta es contextual. El profeta habla lo que necesita escuchar la gente hoy. Eso no significa que las palabras de los profetas sean verdad hasta el fin de los siglos. Esa es una de los grandes problemas y de las grandes diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Y es que ellos piensan que las palabras de los profetas son verdaderas para siempre. Eso no es cierto. Los profetas hablaron para su tiempo. ¿Cuál es el mensaje central de la profecía de Isaías? Del primer Isaías. ¿Cuál es el mensaje central de la profecía de Isaías?
profecía del Pío Valderrama, todo bien, todo bien. Ese es el mensaje, ese es el mensaje. No se preocupen. No les va a pasar nada, los asirios no van a destruir Jerusalén, todo bien mi gente, todo bien. Ese es el mensaje de Isaías. He aquí una joven dará a luz y este niño crecerá y para cuando crezca los asirios no van a ser una mala memoria. Eso es lo que verdaderamente significa. Ese es el punto de Isaías. 100 años después viene Jeremías. ¿A decir qué? A decir, caballeros, damas, les tengo una mala noticia, esto se fue pa'l traste. Y la gente cree lo que le estaba diciendo, pero Jeremías, mira la profecía de Isaías. Isaías dijo que todo bien, todo bien. Y Jeremías dijo, sí, pero es que eso fue hace 100 años. Y ahorita la circunstancia es distinta. Ahorita lo que se viene es candela. Entonces ni siquiera los profetas eran infalibles. Y si quieren un mejor ejemplo de eso, Yona. Yona no quiere hacer su profesión, no quiere, le da pereza. Y las profecías, como los enlatados, tienen una fecha de expiración. ¿Ok? En estos dichos casos, no debes pensar que tales retracciones se debieron a la importancia y erudición de los sabios que esgrimían la postura contraria, sino que cambiaron de opinión porque las pruebas aportadas por la otra parte eran claras, convincentes. Y eso es lo que escribió mi padre en la guía, y eso es evidente para todos aquellos que se elevan sobre los deseos de su cuerpo. Joseph, tienes toda la razón. O sea, la profecía es contextual, es dada para un momento y un punto en la historia. Pero, o sea, en lo demás no eran infalibles. Eliahu era el tipo más cansón o sea, si todas las palabras y todos los actos de los profetas son loables y dignos de imitación, pues vistámonos de cavernícola y madriemos a toda la gente, porque eso es lo que hacía Eliahu. ¿Ok? Ninguno de ellos era infalible. Entonces, capitán cavernícola, ese es Eliahu. Ojo, y esto es una acusación candela, y con esto, Javerín, vamos a dejar aquí hoy. Vehudavar mevoar veinian kal veinei kol note me alta avat gufo. Para el hijo del Rambam, esta no es una deformidad intelectual, es una deformidad moral. Dice, la gente que es camandulera, que creen, que tienen fe de carbonero, que creen en lo primero que les aparece, que creen en lo que les dice la persona con el turbante más grande o con los peyot más largos, es por pereza. Es gente que no tiene la fortaleza moral para investigar y para sobreponerse. ¿Ok? Porque investigar es difícil y vivir con dudas es berraco. Vivir con dudas es muy difícil. Es mejor vivir con certeza. Pero, desafortunada o afortunadamente, el judaísmo no es una religión de certeza y no es una religión de comodidad, como decían en buen yiddish, schwer nicht zu sein, es difícil ser judío. Y no solo por el antisemitismo, es difícil ser judío porque yo tengo que tener todas estas opiniones y balancearlas y estar en constante estado crítico.
Pero esta visión, ¿cierto? Somos ma'aminim, benei ma'aminim, abba terrajem, esta cosa pues, Moshe balanga, yo grito y Dios me da. Eso es un empobrecimiento. Eso es un empobrecimiento de la verdadera esencia del judaísmo, que es la búsqueda. Y es el insistir en buscar la verdad. Buscar la verdad, ¿cierto? Y mucha gente, o sea, ojo, estoy hablando del facilismo contemporáneo. Muchos de los primeros Hasidim, ¿cierto? Era gente que tenía muy en serio esta búsqueda de la verdad. El Kotzker Rebbe, buscando constantemente la verdad. El Rebbe de Berdichev, que llevaba a Dios mismo a juicio, ¿cierto? Ok, usted nos dio estas reglas, usted no ha cumplido la parte del pacto. Levi Yitzhak de Berdichev decía, Dios, a ver, hermano, póngase las pilas. Eso es valentía, ¿cierto? Ni siquiera Dios se salva de la crítica judía. Los profetas tampoco. Abraham, ¿qué es lo primero que le dice a Abraham? ¿El maestro de la justicia no va a hacer justicia? ¿Cierto? Ok, Jadarín, nos vemos el próximo.